Bienvenidos, ¿cómo les va? Vamos a abrir nuestra agenda de este día. Ya ha puesto nuestro interrogante en el espacio Twitter, así comienzan ustedes y desde aquí sumamos análisis a debatir este punto. Se cumplen 2 años de gobierno del presidente Iván Duque, con su mentor político preso, Álvaro Uribe Vélez. Preguntamos, ¿la paz queda fuera de la agenda presidencial? Allí alguna de las opciones para pasar a responder, de lo contrario, si quieren, escriben un poquito más. Vamos a comenzar. Este 7 de agosto, el presidente colombiano Iván Duque llega a la mitad de su mandato coincidiendo con las semanas más críticas de la pandemia del coronavirus en el país. Su gobierno se ha destacado por el recrudecimiento de la violencia política tras los acuerdos de paz y en los últimos meses por afrontar la crisis producida por la pandemia del coronavirus y el paro nacional del pasado mes de noviembre. Cuando llegó en el 2018 a ocupar el primer cargo de la nación, tuvo la valiosa oportunidad de pasar a la historia del país, pues llevaban firmados 2 años el llamado Acuerdo de Paz de La Habana. Sin embargo, durante su gobierno se han elevado de manera dramática y alarmante el número de líderes sociales, defensores de los derechos humanos, excombatientes firmantes de paz, asesinados de manera impune ante la indiferencia de su gobierno. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de establecer arresto domiciliario contra Álvaro Uribe Vélez reaviva la polarización que ha caracterizado el debate público en los últimos años en Colombia y llega en el momento más difícil para Iván Duque, el presidente más joven en la historia reciente del país. Diversas voces de oposición, activistas y defensores de derechos humanos saludaron la decisión de la Corte Suprema como una muestra de que nadie está por encima de la ley. Hoy en Agenda Abierta analizaremos los 2 años del mandato del presidente colombiano Iván Duque, caracterizado por los elevados índices de corrupción, la extendida crisis social, la economía en recesión, el incremento del desempleo y el mal manejo de la pandemia. Lo reconoce incluso una agencia de noticias totalmente hegemónica, alineada con el poder. F está mostrando el titular: Duque llega a la mitad de su mandato navegando en la tormenta del coronavirus. El presidente llega con el país inmerso en una crisis sin precedentes y aquí dicen que es por la pandemia y que plantean iniciativas ahora centradas en la salud y en la reactivación económica para los 2 años que le quedan de gobierno. Lo que nos dicen aquí es que en el discurso, en la previa ya del presidente Duque, la orden es privatizar, con el supuesto argumento de que ese dinero va a retornar en inversión social. Las contradicciones de Iván Duque a la mitad de su mandato, así titula este otro medio de comunicación. Señalan que la celebración llega en medio de una tormenta política por la detención dictada el martes sobre el expresidente Uribe, su mentor. Duque se debate ahora entre defender a uno de los líderes históricos de su partido, el Centro Democrático, o desligarse de la reforma constitucional que están pidiendo los uribistas para cambiar el sistema judicial. Con la orden de detención domiciliaria contra Uribe, ahora sí quieren reformar el sistema judicial. Nodal dice: otro golpe para Uribe en Colombia, detienen a uno de sus abogados. El detenido es Diego Cadena, investigado por presunta manipulación de testigos en el proceso que tiene a Álvaro Uribe Vélez, actual senador, en este régimen casa por cárcel. El abogado Cadena deberá firmar un acta de compromiso donde establece comparecer ante los pedidos de la justicia y permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia. O sea que ahora los dos tienen domiciliaria. El defensor Alirio Uribe Muñoz sube esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre detención de Uribe y dicen: ¿quiénes están de acuerdo con que esté preso justamente el expresidente de la Nación? 78% la encuesta a nivel nacional. Bogotá 75,4%, Cali 92%, Barranquilla 86%, Bucaramanga 86%, Medellín 58%. Todas estas voces piden respetemos o dicen respetamos
a la Corte Suprema de Justicia. Allí una de las encuestas que salió con un tiro por la culata y que lo menciona este medio de comunicación. Pero también se habla en Colombia de la cantidad de miles de dólares que en este momento de Uribe preso han aparecido en los medios de comunicación para limpiar, para ponerle una imagen cosmética a la del presidente Duque. Vamos a abrir otro punto, otro capítulo. Número de asesinatos contra líderes sociales colombianos y contra excombatientes y firmantes de paz. En lo que va solamente de este año, 173 líderes asesinados, 36 excombatientes y firmantes de paz. Datos levantados por la organización Indepaz. Además, hay acuerdos incumplidos y vamos a revisarlos también aquí. 2 años de gestión y hay ineficacia en los planes de garantías de seguridad. Hay obstáculos para la continuidad del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay desatención a la reparación de las víctimas. Hay incumplimientos con la incorporación política y social de los excombatientes, así como se había acordado en el acuerdo de paz. Y fundamentalmente hay un bloqueo del diálogo político, por lo tanto no hay solución política a la vista. Hay crisis humanitaria en Colombia, hay un aumento de la acción de los grupos paramilitares fuera de la ley. Hay desplazamientos forzados de familias que tienen que dejarlo todo, irse con lo opuesto, porque avanzan los paramilitares. Ha subido el desempleo, falta de educación en las zonas rurales. Hay crisis sanitarias ya antes de la COVID que ahora se ha visto incrementada. Crisis económica, vamos a hablar de eso. Los colombianos están padeciendo exclusión en cuanto a la restitución de tierras y de cultivos. Continúa la desigualdad social, hay ausencia de planes económicos y de programas sociales que sean para los que menos tienen y hay un alto costo de la vida. ¿Por qué digo que esos planes sociales hay ausencia para los que menos tienen? Porque en su discurso hace algunas horas hablaba de esto Uribe y en realidad la rueda económica que él mueve en plena pandemia tiene, como siempre, asegurado el bienestar y las utilidades al gran poder financiero. Hernán Tovar está en Bogotá, ya me espera para actualizar sobre este día. Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Pues esa agenda en Colombia, los 2 años que cumple hoy el presidente Iván Duque en la silla presidencial, en la Casa de Nariño, pues hay bastantes críticas en relación a lo que ha sido su mandato, cuestionamientos en relación a la legitimidad de su gobierno. Han salido pruebas, se han conocido posibles vínculos con narcotraficantes, también una crisis humanitaria creciendo a unos niveles exorbitantes, presencia de actores armados y paramilitares en algunas regiones conflictivas del país, donde hay también presencia de cultivos ilícitos, la poca contención de los asesinatos contra los defensores de derechos humanos, líderes sociales, campesinos, indígenas. Repito, la presencia paramilitar que ha causado desplazamientos en algunas regiones de Colombia, pero también se le cuestiona su labor en frente del país en relación a temas como el desempleo que cada día crece más, la poca acción que ha tenido en relación a el manejo de la pandemia y favoreciendo, según algunos analistas, más la economía que la misma salud. También hay que decir que frente a los asesinatos de los líderes sociales, tan solo en este año han sido asesinados, según la ONG Indepaz, 173 líderes sociales y defensores de derechos humanos y 36 excombatientes. Allí recordemos que las Naciones Unidas también ha puesto el ojo en relación a cómo se van desarrollando e implementando los acuerdos de paz. Y bueno, todo esto hace que hoy esté en el ojo, en la mira, esa evaluación anual que se hace de los periodos presidenciales. Iván Duque cumple ya 2 años en la Casa de Nariño y pues bastantes cuestionamientos hay en relación a su gobierno y lo que está pasando en el país y alrededor de ese mandato del presidente Iván Duque en Colombia.
Muchas gracias. Ariel Fernando Ávila nos acompaña, sociólogo, politólogo, abogado colombiano, actualmente director de la Fundación Paz y Reconciliación. ¿Cómo te va? Buen día. Marcela, buenos días y muy amable por su invitación. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Cuando hablamos de Colombia hoy, la imagen que se me viene es un elefante en un bazar de cristal. ¿Cuál es la primera imagen que se le viene a usted? No, yo creo que hay dos imágenes. Yo creo que hay una imagen de una Colombia tranquila, una Colombia que, digamos, acepta el Estado de Derecho, y es la imagen de un país pues, que está en una crisis de una pandemia muy fuerte, una crisis económica y social, pero un país que sigue andando su camino para transitar esta pandemia. Todo lo que decía el uribismo que iba a pasar, que el país se iba a incendiar, que iba a haber guerra civil si capturaban a Álvaro Uribe. Muchos dijimos que no iba a pasar nada y efectivamente pues no pasó nada. Este es un país en crisis y ha habido unos cuantos manifestantes, unas 70 personas, 80 personas manifestando en una o en otra ciudad, pero no ha pasado nada. Y pues claro, la otra imagen sí es la de la pandemia, que es la que más nos preocupa. Hoy el desempleo está en el 20%, o sea, 1 de cada 5 trabajadores está parado. Entonces ese es como el problema que tenemos. Me recordó justamente todas estas imágenes y palabras que venían. El día que arresten a Uribe se va a desencadenar tal escenario de violencia, y en verdad el escenario de violencia que viven hoy es el más alto, con esta cantidad de líderes y lideresas sociales y excombatientes asesinados justamente. Así que creo que a 2 años del mandato de Duque hay que revisar también estos índices de violencia, esta ausencia de paz. Ariel. Mire, yo creo que estamos hablando de 2 o 3 temas diferentes. Por un lado, políticamente no pasó nada con la captura del senador Álvaro Uribe Vélez. El país está tranquilo y básicamente lo que la gente está pidiendo, las encuestas de las últimas horas que usted citaba, están diciendo pues que se juzgue, y si es culpable que sea culpable, y si es inocente que sea liberado. Bien. Lo segundo es la violencia en general. Ahí hemos tenido avances. El proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC redujo sustancialmente la violencia general. Pero tenemos una situación muy delicada en este gobierno Duque, y es que todo lo que se avanzó en los últimos años de gobiernos antes del proceso de paz se han echado a la caneca de la basura. Este gobierno literalmente ha fracasado en materia de seguridad, no solo el asesinato de líderes sociales y excombatientes que no para, sino que hemos tenido varias masacres. Hay en límites con Venezuela, en norte de Santander, tuvimos una masacre hace 3 semanas, tuvimos luego 2 masacres seguidas en Córdoba, el departamento donde está en este momento de hecho Uribe, y hemos tenido varias masacres, además ataques a la fuerza pública con emboscadas, varios militares muertos y heridos, cosas que no se veían hacía 5 o 6 años, se están repitiendo. Pero no es adjudicado a la captura de Uribe ni nada, sino un deterioro de los últimos 2 años, y es que este gobierno no encuentra un rumbo en materia de seguridad. Hay una propuesta de una constituyente que también ha tenido una respuesta por parte del presidente Duque. Hablemos, por favor, de esto, por lo que implica ahora el terremoto político dentro del propio Centro Democrático. El partido de gobierno, el Centro Democrático, en una cosa que yo llamaría un revanchismo y venganza sin igual. Entonces ahora, como no les gustan las decisiones judiciales, entonces están promoviendo una asamblea constituyente, cambiar las altas cortes, cambiar los magistrados que no les gusta. Digamos, una cosa muy autoritaria. Eso lo propuso la senadora Paloma Valencia. El presidente Duque dijo no a la asamblea constituyente, pero sí a la reforma a la justicia. Pero digamos, en la vida real va a ser muy difícil que ellos aprueben eso. Es decir, eso no va a ser tan mecánico, tan fácil, pero pues es un revanchismo que quiere, y pues ya hasta la comunidad internacional ha encendido las alertas sobre ese tema. Así que sí, es lo que ellos están proponiendo, pero no va a ser fácil que eso se apruebe en el Congreso de la República. Creo que la captura del senador Álvaro Uribe demuestra que en todo caso que Colombia todavía tiene una democracia muy fuerte, y que a pesar de todas las presiones que hubo, porque hubo presiones, el presidente Duque
ha tenido una injerencia vergonzosa para presionar la justicia. 2 días seguidos estuvo dando declaraciones, pero a pesar de eso, las instituciones funcionan. Entonces, digamos, yo creo que la propuesta del Centro Democrático es autoritaria, es una cosa antidemocrática, pero no creo que vaya a ser aprobada tan fácil al menos. Lo van a intentar, eso sí. Se entiende. Y esta ahora privatización, a todas luces privatización, de inversión social, ¿cómo la ve? Porque ahí está Monómeros, todavía tiene, digamos, bienes del Estado sumamente preciados, Colombia, y ya en este momento, aludiendo a la pandemia, han puesto sus ojos de una manera mucho más urgente para supuestamente apalancar inversión social. ¿Cómo ve esta etapa? Lo que pasa es que el ministro de Hacienda que tenemos nosotros actualmente es un ministro que no entiende fórmulas económicas, es un ministro que tomó decisiones tardes, pocas y tardes, y es un ministro que no ve más allá del neoliberalismo puramente clásico. Entonces, esto ha ido fracasando poco a poco. El desempleo en Colombia venía subiendo antes de la pandemia. Esto no es producto de la pandemia. Esto venía subiendo antes. Y el propio ministro decía que no entendía por qué. Entonces, el modelo económico ha sido muy complicado. Luego llega la pandemia y coge a Colombia en una situación más que dramática. Nosotros tenemos una deuda pública cercana al 52%, los cálculos es que vamos a llegar al 60-61% a final de este año, muy alta, muy alta. Y entonces este ministro pues no ve otra alternativa que privatizar, y privatizar, y privatizar, y privatizar, a coger plata, pero no sin un plan claro. Vamos a ver qué pasa, porque este gobierno dice mucho y hace poco. Entonces, incluso si quieren privatizar Ecopetrol, un pedazo de Ecopetrol, nuestra empresa petrolera, no sé si le queda tan fácil. Hay que esperar. Yo lo que siento es que este ministro seguramente no va a durar mucho más de este año, y el presidente Duque tendrá que cambiarlo, porque realmente no funciona. Y Colombia... Nosotros, bueno, digamos, esto como toda Latinoamérica, ¿no? Esta pandemia va a dejar una crisis bestial, económica bestial, y hay que tener medidas muy audaces para poder superarla. Lo que pasa es que una cosa es haber apalancado esta tormenta con inversión social en lo previo, digamos, y hablo de países que tienen otro signo ideológico y que por ende arriba del 70% le han puesto a su inversión social desde sus presupuestos. No es lo mismo Cuba con la infraestructura que tiene levantada, con la resiliencia en su sistema sanitario. No es lo mismo Venezuela, que inclusive desde un primer momento se ha alineado con la OMS, a tener 11.000 contagiados, una cifra récord para Colombia, y que usted me diga que no entiende el ministro y que no sabe cómo ha llegado hasta aquí. Hablamos de retos entonces para lo que queda de la gestión presidencial de Duque, enormes, difíciles, en un contexto donde el crecimiento económico va a ser muy menguado. Ariel. Yo lo que siento es que el presidente Duque tiene que tomar una decisión. Ayer lo decía en una columna, en un videocolumna muy controversial que hubo aquí en el país, y lo decía yo creo que el presidente Duque tiene que hacerse 2 preguntas y tomar una decisión. La primera pregunta es si él va a dilapidar, va a votar los 2 años que le quedan de su gobierno defendiendo un senador, yéndose contra el Estado de Derecho en una reforma constitucional absurda a la justicia, o va a gobernar para la mayoría de los colombianos y para salir de la crisis. Esa es una pregunta que él va a tener que resolver rápidamente. Hasta el momento creo que se va a inmolar con Uribe, lo cual pues va a dejar un país en un desastre político de todo, pero bueno, vamos a ver si recapacita. La otra pregunta es qué hacer con su partido político. Su partido político, él es del ala más moderada de esa ultraderecha que hay. Ariel.
pero Perdón, ahí tiene que tomar una decisión. perdón que lo interrumpa, pero no quiero que se me vaya semejante concepto. Ariel, me está diciendo que usted cree que Duque se va a inmolar por Uribe. Por favor, amplíenos antes de seguir al punto 2. Sí, el tema es que el partido político propuso esta asamblea constituyente y una reforma a la justicia que incluye acabar las altas cortes, crear una única corte y nombrar magistrados que les convengan a ellos. Una cosa absurda, la propia senadora Paloma Valencia dijo magistrados probos, o sea, que les funcionen a ellos. Eso requiere una reforma constitucional profunda y eso requiere un gran debate en el Congreso de la República. Si el presidente Duque le camina esa propuesta, va a botar a la basura casi estos 2 años que le quedan en una tarea titánica de convencer a un país de esa reforma. Entonces yo digo, si él toma esa decisión, eso es inmolarse. Literalmente eso es dilapidar sus 2 años, defendiendo a Uribe, acabando su capital y entregando un país destrozado. La otra opción es que no lo haga y le diga a su partido, mira, yo no puedo hacer eso, yo tengo que sacar este país de una crisis que está en la pandemia como toda Latinoamérica y necesito trabajar pues para esto. ¿Qué ha dicho Duque en los últimos 2 días? Pues pareciera que está diciendo que va a tomar la primera decisión, a inmolarse por Uribe. Entonces, pues eso es muy mal camino. Y lo otro que él tiene que resolver es su partido político. El ala más radical de su partido político, el ala más de derecha, lo está presionando mucho, lo está prácticamente chantajeando, y él es un hombre que no tiene capital político. Entonces él va a tener que tomar una decisión qué va a hacer con ese partido político, con ese sector radical. Conclusión, Marcela, no esperan 2 años agónicos y tortuosos para el presidente Iván Duque. Son 2 años muy complicados que esperan. Ahora, a cualquier presidente le esperarían también 2 años igual, pero esto de Uribe obviamente agrava la cosa. Ariel, gracias por sus conceptos. A ustedes, un abrazo y mil gracias. Ariel Fernando Ávila con nosotros, sociólogo, politólogo, abogado colombiano al frente de la Fundación Paz y Reconciliación. Quiero mostrarles, antes de que se nos vayan las palabras de nuestro invitado, lo que dice la Corte Suprema sobre el caso Uribe. El Espectador es el medio de comunicación, medio colombiano, que les vamos a mostrar ahora en pantalla. Las pruebas contra Uribe son claras, inequívocas y concluyentes. Corte Suprema. Quédense por favor con ese titular. Muestren ese titular porque ese titular es justamente la decisión ya de la Corte. El Espectador conoció en su integridad la decisión de 1.554 páginas de la Sala de Instrucción del Alto Tribunal, en la cual quedaron en detalle las acciones que el senador y expresidente habría cometido para tratar de lograr que testigos en su contra, que lo señalan de nexos con el paramilitarismo, cambiaran de versión o que ex paramilitares hablaran en su favor. Uribe, dice la Corte, actuó con conciencia de la ilicitud, o sea, él sabía que era un ilícito lo que estaba cometiendo. Por ello, la contundencia de este titular del Espectador, que además indica, esta información surge de las 1.554 páginas que tiene el expediente colgado en la Sala de Instrucción del Alto Tribunal de la Corte Suprema. Ahora sí, me voy a ver qué responden ustedes en redes sociales. Vamos a ver. Twitter. Colombia, se cumplen 2 años del gobierno del presidente Iván Duque. Con su mentor político preso, Álvaro Uribe, ¿la paz queda fuera de la agenda presidencial? Esto preguntamos. Ustedes respondieron sí, 81,9%. No, 9,3%. No sé, 8,8%. Recuerden que estas respuestas son dinámicas, se están empezando recién a votar, hay 230 votos. Pensé que la cosa iba a venir más agitada. Vamos a empezar a responder, a dejar su punto allí de opinión. Y entre otras cuestiones ahora, llegó el momento de hablar de esas decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Hablando de la privatización de Duque, revisamos otros hechos. A ver,
Región latinoamericana, ¿cómo va a estar el comercio exterior? Se desplomará 23% este año. Son los datos más significativos en los últimos 80 años y, dicen los expertos, tiene que ver con los efectos de la pandemia. Preparamos una información que es cortica, vale la pena. Esto dice CEPAL sobre lo que se viene, sobre lo que los expertos llaman previsiones económicas. De la Comisión Económica. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el valor de las exportaciones en la región se contraerá un 23% este año, mientras que las importaciones lo harán un 25%, siendo las cifras más negativas en los últimos 80 y 40 años respectivamente, debido a los efectos de la COVID-19. En ese contexto, la CEPAL detalló que la caída del comercio exterior en la región se enmarca en el retroceso de los envíos de manufactura, minería y combustible, y también por el desplome del turismo, en especial en el Caribe. Asimismo, las mayores contracciones de las exportaciones este 2020 eran las destinadas a los Estados Unidos con un 32%, a Latinoamérica con 28% y a China solo con una baja del 4%. Sin embargo, el informe de la CEPAL detalló que Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua aumentaron sus exportaciones entre enero y mayo de este año. Asimismo, las importaciones se redujeron en todo el continente con una baja de 14,5%, mientras que en los bienes de capital e insumos intermedios el desplome fue de 13,6%, lo que afectará la tasa de inversión y de recuperación. Mientras tanto, el comercio intrarregional registró bajas interanuales entre el 20 y el 31% en los primeros 5 meses de este año. El organismo de las Naciones Unidas prevé que la región latinoamericana tendrá una caída del 9,1% del PIB este año. Mientras China se esfuerza para estabilizar el empleo en Estados Unidos, la realidad es completamente distinta. Poco más de 1,18 millones de trabajadores estadounidenses pidieron el subsidio por desempleo. Esto informa el Departamento de Trabajo del país. Promedio de pedidos en 4 semanas, una medida que compensa las variaciones semanales, fue al 1 de agosto de 1,33 millones de solicitudes comparado con 1,36 de la semana anterior. Durante 20 semanas consecutivas, esta cifra semanal ha estado por encima de 1 millón de pedidos. El Departamento del Trabajo indica, en la semana que terminó el 25 de julio había 16.100.000 personas que percibían subsidio convencional por desempleo, comparado con los 17 millones en la semana anterior. Otros 16 millones de personas han estado recibiendo una prestación por desempleo creada en marzo por el Congreso del país, dándole amparo a los trabajadores independientes y subcontratistas que no califican para el subsidio tradicional. El mayor operador de telefonía móvil de África, MTN, anunció que se retira de Medio Oriente con sus funciones para concentrarse en suelo africano, pese a tener buenos resultados en este primer semestre 2020. Quien habló fue el director de la empresa. MTN decidió simplificar su cartera, por lo tanto saldrá de sus activos de Oriente Medio de manera ordenada a mediano plazo. Primer paso, están en discusiones avanzadas para vender su participación del 75% MTN Siria. MTN entregó resultados sólidos para condiciones comerciales difíciles, exacerbadas por los desafíos socioeconómicos y macroeconómicos sin precedentes causados por la pandemia. Mi productor decía, hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Sí, pensé que íbamos a brindar ya, que íbamos a tener alguna imagen sobre esto. El alcohol es dañino, es nocivo para la salud. Estamos hablando siempre en cuestión de dosis. Cuando ese alcohol lleva el momento adecuado, en las condiciones adecuadas, con la dosis adecuada, solo sirve para levantar el brindis y decir salud. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Pausita rápida y volvemos con Cuba, que ya se alista para su conferencia. Tenemos ingresado en los hospitales 686 pacientes, en vigilancia 23,
sospechosos 353 y confirmados 310. En la atención primaria de salud se vigilan por nuestros especialistas 11.351 personas. Ayer se alcanzó la cifra más alta que además debemos superar en los próximos días de muestras procesadas, de muestras analizadas, con 3.941 muestras procesadas. En los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.719, el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 579, el de Villa Clara, 405, el de Santiago de Cuba, 282, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 503, el del Hospital Hermanos Amejeira, 322, y el Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país procesó 131 muestras con el objetivo de detectar personas infectadas con el virus SARS-CoV-2. Como resultado de este análisis, pues se diagnosticaron 54 casos positivos a la COVID-19. Es la cifra más elevada que hemos tenido en los últimos meses y vamos a explicar cómo es el comportamiento de estos casos. De eso, con este número de muestras procesadas y con este número de casos confirmados, pues ya suman 289.412 muestras procesadas y 2.829 casos positivos. Estamos hablando del 0,98% de todas las muestras procesadas resultaron positivas a la COVID-19. De las otras provincias, y también teniendo en cuenta la complejidad epidemiológica de algunas de ellas, pues se procesaron muestras de Pinar del Río 115, de Artemisa 435, Siempre La Habana el mayor número 2.612, Mayabeque 77, Villa Clara 180, Santiago de Cuba 116, Granma 65, Camagüey 66, y así hubo una vigilancia que se mantuvo o se mantiene en todo nuestro país. Los 54 casos diagnosticados, 52 son cubanos, hay 2 extranjeros diagnosticados en el día de ayer, 47 fueron contactos de casos confirmados, ya el 86,5% de todos los casos confirmados en Cuba, 2.408 personas, tienen como antecedente haber tenido contacto con una persona que ya se confirmó. Yo lo digo con lentitud para que todo el que sepa de un contacto con otra persona que se ha diagnosticado o que está aislada como contacto, pues lo informe, además de la historia epidemiológica que se trata de buscar el mayor número de contactos. 4 de los diagnosticados ayer tienen fuente de infección en el exterior de nuestro país, además de los 2 extranjeros, y uno de los 54 casos no se pudo precisar la fuente de infección. De esta forma se acumulan 137 de todos los diagnosticados que no se ha podido precisar. Comportamiento igual por sexo, 27 masculinos que hacen un acumulado del 50,3% y 27 femeninos que hacen un acumulado de un 49,7%. Importante, 40 de los 54, o sea, el 74% fueron asintomáticos. Y ya en el acumulado de casos diagnosticados, el 56,1% de todos los casos confirmados en Cuba han sido asintomáticos. Pero si lo evaluamos en los últimos 15 días, ese porciento se eleva al 61,6%. Y yo lo digo, y Lilia nos va a ayudar con una gráfica que el máster Geo Roberto González Cruz de nuestro ministerio pues nos ayudó a presentarla, en el cual se ve cómo ha sido el comportamiento.
Lo que aparece en color azul es Cuba, lo que aparece en color rojo, que fíjense que todo el tiempo ha estado por encima del color azul. El rojo son los asintomáticos y el azul pues son los que han tenido síntomas de la enfermedad. Fíjense como durante toda la pandemia, porque eso comienza en la semana 11 y está actualizado hasta la semana actual. Fíjense como durante toda la pandemia, pues el mayor % de casos han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. Es lo que hace más riesgosa esta enfermedad. Bien, por grupos de edades, de los 54 casos diagnosticados ayer, menores de 20 años 6, y ya se acumulan 323 niños, jóvenes, menores de 20 años que han sido diagnosticados en Cuba con la COVID-19, de los cuales 287, al tener una evolución favorable, pues han sido de alta, lo cual representa el 88,8%. De 20 a 39 años de edad, un grupo de edad joven, 28 también, y de 40 a 59, 15, y de 60 años y más, pues 5 casos se confirmaron ayer. Ahora, Lilian nos ayuda con otra gráfica, poquito más compleja, pero que se puede entender. La curva azul es el total de casos que han sido sintomáticos, ¿no? Ahora, cuando vamos a ver, la curva azul es la cantidad de casos asintomáticos. Ahora, cuando vamos a ver la curva azul más clara que está por debajo, son los menores de 20 años. Que ustedes dirán, sí, pero es la que está más por debajo. Sí, pero cuando usted le suma la otra que es media morada, una cosa así, es la que son los de 20 a 39 años, que son edades jóvenes también, pues se da cuenta de que el número es muy elevado. De 40 a 59 años es la roja, sin embargo, miren la verde, que es la de mayores de 59 años, es la que se mantiene por debajo. Que yo quiero, gracias Lilian, que yo quiero un poco que ejemplificar con esta gráfica, pues realmente demostrar un poco cómo se están comportando en las últimas semanas los casos que se están confirmando, que nos están afectando grupos de edades jóvenes que hasta ahora no hemos tenido fallecidos en grupos de así jóvenes y que, como yo he dicho, y en otros lugares del mundo, pues también las complicaciones pueden estar presentes. Es verdad que las personas que somos mayores, pues tenemos más riesgo, pero esto también. Y lamentablemente, no ya tanto de los niños, los cuales exhortamos a que si no es necesario, no estén en las calles. A los menores de 1 año, a los menores de 5 años, menos todavía. Y el comportamiento de algunos jóvenes que han cometido, o sea, que han estado involucrados en algunas indisciplinas, que ha sido un poco el detonador de lo que nos está pasando en estos momentos. En Cuba, específicamente La Habana, Artemisa y demás. Bien, los 54 casos diagnosticados pertenecen a las provincias La Habana, con 43 casos, Villa Clara con 6 casos, Artemisa con 4 y Matanza con 1. Como yo dije inicialmente, de los 54 casos diagnosticados, 6 son importados del exterior. 5 de los importados pertenecen a La Habana, 1 pertenece a Matanza y hay 2, dentro de ellos hay 2 que son extranjeros. Por municipios, en Artemisa, los 4 casos diagnosticados ayer se distribuyen entre Mariel y Bauta, fundamentalmente Mariel. En Villa Clara, Camajuaní con 5 y Santa Clara con 1.
En Matanzas, el caso importado es de Hawái Grande. Y en La Habana, los 43 casos diagnosticados pues se distribuyen entre La Habana del Este, Marianao, Boyeros, Plaza, 10 de octubre, La Lisa, Guanabacoa, Habana Vieja, Playa y Centro Habana, que eso traduce la dispersión que ha tenido la enfermedad en la ciudad, en la provincia de La Habana. Con este comportamiento, pues las tasas de incidencia, pues claro, se incrementan. Porque estamos hablando de tasas de incidencia de casos confirmados, que para poderlo comparar con otros lugares del mundo, pues se saca por 100.000 habitantes. Y eso quita el efecto de la población. En este caso, la provincia de Artemisa, con una tasa de 22,14 por 100.000 habitantes, superior a la del día de ayer y que es la tasa más alta que tiene Cuba en estos momentos. Le sigue La Habana, que también tiene una tasa superior de 7,87 por 100.000 habitantes y que incrementa con respecto al día anterior. Igualmente Villa Clara se incrementa a 1,16 por 100.000 habitantes. De ahí todo esto hace que Cuba tenga una tasa de 2,73 por 100.000 habitantes, que es superior a la que teníamos en el día de ayer. Ahí Lilian posiblemente nos ayude con un mapa que lo presentamos en una ocasión anterior cuando estaba con menos transmisión y que traduce un poquito lo que comentamos ahorita, el comportamiento o la dispersión que ha tenido la transmisión en la ciudad de La Habana. Lo que aparece acá a la derecha se refiere al evento que se viene trabajando en Habana del Este. Acá, un poco más a la izquierda, el primero que aparece, eso incluye Plaza, Centro Habana y Cerro, que Centro Habana y Cerro tienen eventos que, de acuerdo al comportamiento que han tenido y al número de días que llevan sin confirmar casos, pues posiblemente se cierren como evento, aunque se mantenga una vigilancia. Eso está a aprobación del Grupo Temporal Nacional. Sin embargo, ven que es un área que es muy compleja y que incluye ahora Plaza, donde han aparecido un número de casos. A continuación le sigue Marianao, con un grupo de casos que se han detectado, y a continuación le sigue La Lisa, que también se han detectado un número elevado de casos en este territorio. Con eso, lo que yo pudiera decirle, ¿no? Como buen cubano y persona que vivo en La Habana, pues el riesgo, lo que quiero transmitirle a la población es que el riesgo es muy elevado. El riesgo es muy elevado y ya no podemos decir, no, es en tal municipio, no, de verdad que el riesgo es elevado en muchos lugares, aunque muchas veces los casos que se diagnostican en un municipio determinado no es ahí mismo donde se infectaron, aunque sí ahí mismo pueden transmitir. Máxime cuando acabamos de ver la gráfica del número elevado de casos asintomáticos, que tú no sabes realmente quién tiene y quién no tiene, al menos por los síntomas. No es que no lo sepas tú, es que no lo sabe ni el mismo que está infectado en ese momento. Resumen, para no dilatar mucho esto, a protegerse mucho y a cumplir muy rigurosamente todo lo que está establecido. De los 2.829 casos diagnosticados en nuestro país con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados, activos 310, que como dije inicialmente es el 10,9%, la cifra más elevada que hemos tenido en los últimos 2 o 3 meses. 304, que es el 98,1%, con una evolución clínica estable. No hemos tenido que lamentar fallecido en el día de ayer.
No obstante, se acumulan 88 fallecidos hasta este momento. Esos 88, pues con la tasa que nos da de 3,31, pues realmente Cuba se mantiene en el lugar 21 de la región de las Américas y en el lugar 113 de la región del mundo. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al inicio de la pandemia. Ayer se dieron 20 altas, que pudiéramos, en otro momento hubiéramos dicho un indicador favorable, pero es que en comparación con el número de casos confirmados, realmente es pequeño. Claro, está en correspondencia con lo que se ha diagnosticado 10, 11, 12 días atrás. Las altas, una es de Pinar del Río, 13 son de Artemisa y 6 son de La Habana. Se incrementa el número, con estas 20 altas ya podemos hablar de que el 85,9% de todos los casos diagnosticados en Cuba están recuperados. Han sido de alta clínica, alta epidemiológica, y la mayor parte está incorporada a su vida activa. Ahora, el número de graves se incrementa en el día de ayer a 6 graves. Habíamos tenido inicialmente 2, después pasamos a 4 y ayer se incorporan 2 pacientes más al estado de grave confirmado, lo cual traduce que al incrementar el número de casos, pues el riesgo es mucho mayor. Esta es la situación de Cuba, como ustedes ven, compleja. Yo tomo y me ayudo de la información que se dio y que el pueblo ha estado al tanto. El Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus, lo cual se ha estado transmitiendo por la televisión, aprobó en el encuentro de ayer jueves reforzar varias medidas en las 5 provincias occidentales, teniendo en cuenta el número de casos que se ha incrementado en La Habana y en Artemisa, donde se han provocado varios contagios y que, como textualmente se expresó por nuestro primer ministro, han sido ocasionados por el actuar irresponsable de unos pocos que han violado el cumplimiento de lo establecido para el actual momento en que nos encontramos. El primer ministro subrayó que si no logramos resolver, y lo digo con énfasis, si no logramos resolver los problemas que se han venido manifestando, no quedará más remedio que pasar a la etapa anterior, que sería pasar del aislamiento físico que estamos pidiendo al aislamiento social en el enfrentamiento de la epidemia. Después, el gobernador de La Habana, compañero Reinaldo García Zapata, también detalló las 20 medidas que se implementarán de manera rigurosa a partir ya de este momento y fundamentalmente del lunes. Yo creo que ha habido una amplia información, nuestro pueblo ha estado al tanto y lo único que pedimos que para no tener que regresar a la situación anterior, a la etapa epidémica, que todos sabemos lo que representa y que además la economía de este país le está haciendo mucho daño, no solo por los gastos que se incurren, en lo cual en Cuba no se escatima un centavo para todo lo que es la salud, sino lo que representa. Pensemos que nos queda un mes, un poco, posiblemente menos de un mes, posiblemente no, menos de un mes para el comienzo del curso escolar, que todos tendríamos mucha satisfacción con que se pueda realizar. La situación internacional traduce lo que el comportamiento de esta enfermedad, y aunque se mantienen los 185 países que han confirmado casos de COVID, ya la cifra asciende a 18.793.522 casos confirmados. Ayer
con la cifra de 273.943 casos diagnosticados, se alcanza esta cifra. Y que con este número de casos que se están confirmando, pues indiscutiblemente, si no es mañana, es pasado mañana, llegaremos ya a los 19 millones de casos confirmados en el mundo. Fallecieron un número muy elevado de casos, estamos hablando de 7.176 casos fallecidos ayer, que da un acumulado de 707.715 fallecidos y una letalidad del 3,76%. La región de las Américas, que ustedes han ido siguiendo cómo se va incrementando su componente dentro del mundo, pues ya representa el 54,04%, ya que ayer se confirmaron 153.013 casos en 153.013 casos en la región de las Américas, lo cual da una cifra total de 10.156.238 casos confirmados. Fíjese que de los 18 millones del mundo, 10 millones y bastante más están en la región de las Américas. Eso hace que sea el 54,04% y que se mantenga durante varias semanas consecutivas como el epicentro de la pandemia. Fallecieron también, una cifra muy elevada, 4.702. De los 7.176 del mundo, 4.702 fallecieron en nuestra región, para un acumulado de 377.090 fallecidos y una letalidad de 3,71%. Ahí encabezan la lista Estados Unidos y Brasil, al igual que días anteriores, que ya Estados Unidos sobrepasa los 4.823.000 casos confirmados y, lo que es más significativo, 158.256 personas. Y solo en el día de ayer, en los Estados Unidos fallecieron 1.450 personas. Brasil le sigue en este orden y ya la cifra de Brasil de confirmados son 2.859.073 casos. Y ayer fallecieron más de 1.000 personas en Brasil, 1.437, para un acumulado de 97.256. Digo esto para que nos demos cuenta cómo es una pandemia, es una enfermedad de muy difícil control, a pesar de que si comparamos lo que había en el mes de febrero, quizás principios de marzo, de conocimiento de la enfermedad, es verdad que en aquel momento el mundo estaba desarmado, pero es que después de eso se ha conocido mucho de la forma de transmisión, se ha conocido mucho de los tratamientos, de la conducta ante un caso confirmado, y sin embargo vemos que no hay modificación del comportamiento de la enfermedad, lo cual traduce la necesidad del comportamiento personal, la autorresponsabilidad, mi responsabilidad con mi salud y la de la población, que es lo que muchas veces no se tiene en cuenta y se viola. Hay un grupo de noticias, claro, con el desespero que tiene el mundo, pues nada, las vacunas sería la solución. Y hay Vacunas sería la solución y en ese entorno estamos y nos preparamos para ello. Mientras tanto, nos salimos de Cuba porque la información es de último minuto. El presidente libanés habla de una negligencia o de un misil como causas de la explosión. Hablamos de lo ocurrido el martes en su país, allí lo tienen. Primer punto, esto es Agencia France Press, AFP. Esto por un lado. Por otro lado, muestro también
Telesur TV, presidente del Líbano, aún aseguró que la causa de la explosión en Beirut no ha sido determinada y que no se descarta la participación de agentes externos. Allí tienen las imágenes, no podíamos dejar fuera de nuestra emisión este momento informativo fundamental, esclarecer las causas de los hechos ocurridos en Líbano. Luego, avanzo. He aquí un vistazo al momento en el cual se cortaba la luz en el Alto Manhattan esta mañana, 5:17 AM. Nos quedamos aquí rapidito, rueden de cero el video, vean todo iluminado y vean cómo después, sácate, se fueron a negro. Dosis de lo que le hacen a este pueblo venezolano cada vez que le apagan la luz, señores, ¿oyeron? Ciudad de Manhattan, Estados Unidos, en este caso pasó Isaías y la costa este se quedó sin electricidad, apagón masivo. Allí lo tienen, esto está pasando. Como ven, hay mucho de todo. No quiero irme de esta emisión sin ver, gracias Freddy Morales por esperarnos, lo que está ocurriendo en Bolivia, donde hay un movimiento popular resistiendo las amenazas de represión tras la huelga. Freddy Morales, a esta hora entonces se prepara con la información, nos amplía en breve, bloqueado el paso en el Alto y en otros puntos de la nación boliviana, marchas multitudinarias se multiplican. Hay 6 juntas vecinales entonces, cerrando vías y allí Freddy se suma. Adelante Freddy, por favor. Hola Marcela, buenos días. Pese a las amenazas que se realizaron anoche por parte de 3 ministros de Estado del gobierno de facto sobre la inminente intervención de los puntos de bloqueo, hasta el momento no se han producido. El argumento para anunciar la inminencia de terminar con los bloqueos que realizan campesinos era que no dejaban pasar insumos médicos, pero sobre todo el oxígeno medicinal. Sin embargo, por ejemplo, esta mañana se ha informado que han llegado a Cochabamba 4 carros cisternas con oxígeno medicinal, lo que confirma la versión de los sindicalistas en sentido de que en los puntos de bloqueo se está dejando pasar el transporte de todo insumo referido a curaciones y a insumos médicos. Según la Central Obrera Boliviana y las organizaciones campesinas, ya suman 128 los puntos de bloqueo en el país. Ayer se incrementaron de forma significativa. Solo en La Paz se produjeron 5 nuevos puntos de bloqueo y también han aumentado los puntos de bloqueo en la vecina ciudad de El Alto. Hay tensión en Bolivia sobre la situación. Hay incluso un decreto supremo aprobado ayer por el gobierno de facto que determina la participación de la policía y las Fuerzas Armadas en lo que denomina mantener la paz social, lo que implica la salida de estas instituciones a las carreteras hasta que la situación se normalice, según dice el propio decreto supremo, insistimos, aprobado ayer y del que tuvimos conocimiento en Telesur. Estamos atentos a todo lo que ocurra en las ciudades de La Paz, El Alto y el resto del país. Marcela. Gracias Freddy, hasta la próxima, gracias a todos, nos estamos viendo la próxima semana, Agenda Abierta va de lunes a viernes. Eja, soy Genaro Patraca, poeta de tradición oral, y felicito al canal Telesur en su 15º aniversario. En verdad es un santuario de veraz información. Aquí en su transición de niña a fruto maduro, la verdad siempre es un camino seguro. Aquí le escribo este son.
Felicidades.